Muchas gracias, maestra. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a ir dando inicio a este curso, como ya lo mencionaba, igual, maestra. La situación aquí es tan importante el cómo nosotros saber, ¿no? En qué momento podemos ofertar lo que es una pericial para el cambio de medidas cautelares. Pero vamos a ir viendo poco a poco en este curso, que son solamente los 2 sábados. Entonces, vamos a ir haciendo participaciones, pero más que nada es un curso también práctico. Es muy importante que nosotros hagamos igual preguntas. Si alguien tiene alguna duda, lo puede hacer incluso en el momento, para que vayamos disipando esas dudas. ¿Ok? Sí me gustaría que aquí en el chat igual puedan escribir, ¿no? A qué se dedican, si todos son abogados, son alguien es más perito, alguien está a lo mejor en el área de criminología, o bueno, ahí para que yo pueda leerlos y bueno, también para poder adecuar este curso a las necesidades de cada uno de ustedes. Cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgos procesales, muchos dirán, bueno, pero si eso a quién le corresponde, ¿no? A lo que es, pues, la unidad de medidas cautelares, que este es el personal especializado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos, ¿no? En el campo laboral y queremos hacer una solicitud ante el Ministerio Público? El Ministerio Público, si bien les va, puede que él haya solicitado antes esta parte de la evaluación de riesgos procesales para la persona que ya sea que vaya a ser acusada apenas o que ya haya sido imputada. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre en esa evaluación de riesgos aparece que tiene un perfil eh, medio o alto. Muchas veces ponen alto y entonces es ahí donde dice el señor juez que se hace valer como la prisión preventiva justificada, ¿no? Porque pues existe ahí un riesgo de que se vaya a abstraer de la justicia o incluso que se vaya a fugar, ¿no? Del país o que le vaya a causar daño a la víctima. Pero hasta ahí, nosotros en el área, lo que es particular, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces decimos, bueno, vamos a apelar esa decisión, vamos a solicitar el cambio de medida cautelar, pero también, ¿qué pasa? Lo solicitan y se los niegan, ¿no? Entonces, todos estos aspectos dentro de las estrategias, voy a irles compartiendo la información, pero tenemos que entender antes qué son estas medidas cautelares, cuáles han sido y por qué siempre ponen la prisión preventiva justificada, ¿no? Ahora en la actualidad, cosa que sabemos que antes era como de oficio y ahora ya lo están cambiando por la justificada, pero ¿por qué lo hacen? Asimismo, ¿cómo nosotros podemos solicitar este cambio de medidas cautelares? Cuando nosotros llevemos un asunto, ¿no? Estamos en el campo laboral y decidimos hacer este tipo de cambios de medidas cautelares a la solicitud, ¿qué es lo que nosotros podemos ofertar para que también sea de manera pues más objetiva, que no solamente sea asuntos como aislados? Fíjense que ahorita, de hecho, el día de ayer viajé a Ciudad de México, estoy incluso en 2 asuntos respecto a este cambio de medidas cautelares. Voy a ir compartiéndoles un poco de igual de lo que hago en el campo para que ustedes también aterricen estas ideas en el campo laboral, ya sea que a lo mejor alguien tenga un asunto similar, igual me lo pueden compartir y también vamos viendo este tipo de estrategias. Quiero también puntualizar otro aspecto. ¿Por qué un dictamen en criminología es muy importante? ¿Por qué un criminólogo puede hacer este tipo de aportación? Y incluso los abogados pudieran llegar a hacer en un momento este tipo de evaluación. ¿Por qué otra carrera todavía se le dificultaría un poco al momento de querer hacer este tipo de periciales? Vamos a ir viendo las diferencias también, como bien siempre los puntualizo, dentro de la criminalística y la criminología, porque todavía sigue existiendo este tipo de dudas, ¿no? De qué es la criminología y qué estudia la criminología. Como una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria, vamos a ver que la criminología no solamente se va a basar en el delincuente, sino también en la víctima, en la sociedad. Estamos hablando incluso de la victimología, que es la aplicación de estas ciencias para poder hacer un análisis del riesgo que puede llegar a tener incluso la víctima.
Cuando nosotros hacemos un nivel de riesgo social y o peligrosidad que anteriormente se conocía, entonces estamos dando por hecho que si existe un riesgo social y peligrosidad, por ende va a existir un nivel de riesgo procesal. Si estamos hablando, por ejemplo, en un delito de violencia intrafamiliar, en donde pues obviamente viven en el mismo domicilio, a lo mejor tienen hijos, es dependiente económica a lo mejor la esposa, ¿qué pasa? Tenemos una evaluación de riesgo a lo mejor alto. ¿Por qué? Porque viven en el mismo domicilio. Y con eso ya justifican la prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos estos aspectos? ¿Qué pasa si el sujeto no viviera ahí? ¿Qué pasaría si no hay contacto directo con la víctima o ni siquiera la conoce? Entonces, voy a ir dando estos puntos en este curso de cómo es que evalúa lo meca, porque para eso nosotros tenemos que entender cómo se hace esta evaluación y cómo podemos nosotros, dentro de nuestras estrategias o nuestra teoría del caso, hacer este cambio de medida cautelar, pero ¿cómo? Pues poniéndole al juez este tipo de evidencias que a veces la OMECA no lo hace. ¿Qué hace la mayoría de los evaluadores? Lo único que pueden llegar a realizar son llamadas o incluso algunas visitas, pero muchas veces es por llamada. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le presentamos un dictamen en donde diga, bueno, a ver, este es el domicilio de mi cliente, tiene a lo mejor 20 años trabajando en esta misma empresa, sí tiene un arraigo con la comunidad desde toda su vida, a lo mejor no tiene visa, no tiene pasaporte, no se puede ir, fugar del país, o puede que no tenga ni siquiera el estatus socioeconómico como para que se abstraiga de la justicia y no presenta un peligro para la víctima porque resulta que a lo mejor dentro de las investigaciones, ¿no? Pues solamente fue como ocasional, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer un análisis minucioso dentro de una carpeta de investigación para poder extraer todos estos puntos importantes. Pero, ¿qué pasa entonces cuando los abogados dicen, oiga, Lee, pero es que yo ya lo oferté esto? Me pasó, por ejemplo, el día de ayer, estábamos en este asunto, por eso digo que les voy a compartir para que ustedes también vayan viendo, ¿no? ¿Qué dudas pueden llegar a tener los abogados? Estos abogados es un delito contra la salud. Detienen al señor cuando iba a salir fuera del país, se iba a Brasil y lo detienen con narcóticos. La persona es una persona de 65 años. Tiene un cambio severo dentro de su salud. Entonces, los abogados mencionaban que ya habían solicitado un cambio de medida cautelar, pero se los negaron. Porque simplemente dijeron, es que la persona sí vive en este domicilio, pero es rentado, ¿no? Pero es que la persona es una persona de la tercera edad. Entonces, simplemente el señor juez lo que mencionó fue de, si es rentado, a mí no me consta que se pueden fugar o se pueden ir. Es más, no sé si ese contrato de arrendamiento alguien más lo hizo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pone en duda estos aspectos? Porque obviamente los abogados son los que lo están ofertando. Entonces dice, bueno, pues usted es su abogado, ¿no? Pues es que obviamente la esposa le va a decir que sí han vivido ahí desde hace muchos años y a mí no me consta, ¿no? Entonces por eso está recluido. Ahora, ¿qué pasa entonces con este tipo de evaluación de los riesgos? Yo le pregunto, y en muchos de ustedes, si tienen ahí un asunto, tienen que observar dentro de la carpeta de investigación si existe la evaluación de riesgos procesales y qué nos dice. Si no existe, entonces, ustedes lo pueden solicitar, ustedes como particulares, ¿a quién le corresponde solicitar este cambio de medida cautelar con base a la evaluación de riesgos procesales? Sí lo tiene que solicitar el defensor, pero también lo puede solicitar de manera particular al momento de hacer una evaluación de riesgos. Pero también, ¿qué pasa ahí? Viene otra situación. Tenía un asunto igual en Monterrey del delito de violencia familiar y tentativa, de feminicidio en grado de tentativa, en donde se le había realizado 3 evaluaciones de riesgos procesales al señor. Había tenido prisión preventiva, posteriormente estuvo como 3 meses en el reclusorio, le hacen un cambio y se va al arresto domiciliario y uso del brazalete electrónico.
Ya habían dos evaluaciones, una que lo había solicitado la defensa, sale que sí tiene un nivel alto, ¿no? Tenía riesgo. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Pues como el MP, pues dijo, pues como el defensor solicitó este tipo de evaluación de riesgos, entonces yo también lo voy a solicitar y lo solicita al mes. Nuevamente existe una evaluadora y dice, efectivamente, pues, obviamente haciendo el análisis de la otra evaluación, dijo que sí estaba de acuerdo y que sí había esta posibilidad de que se fugara porque tenía visa, porque era su esposa, porque el domicilio en donde se habían ocurrido los hechos era la oficina y tenían ahí un contrato laboral. Entonces, que sí tenía riesgo la víctima. Y que además, como no tenía dependientes económicos porque sus hijos ya eran mayor de edad, que también podría fugarse. Y no solamente eso, ¿no? Sino que por lo que se dice en la carpeta de investigación, había agredido a su pareja sentimental. Cuando los abogados dicen, bueno, vamos a hacer otra petición porque ya pasaron 2 años, porque ha venido la UMECA a hacer la revisión de las medidas cautelares y ha cumplido, entonces dijo, vamos a hacer otra vez la solicitud de cambio, pero esta vez lo hace otro abogado. Y entonces dijo, no, si a ellos se los han negado, e incluso habían metido amparos, dijo, ¿cómo le podemos hacer, no, para que sí exista este cambio? Porque ya lo han solicitado los abogados y nada más no se los dan. Entonces es ahí donde entra esta parte del área de criminología. Y entonces, al momento de decirle al licenciado, ¿sabe qué? Vamos a hacer una investigación, tengo que revisar la carpeta de investigación, a ver qué es lo que obra, tengo que analizar las evaluaciones anteriores, pero usted va a solicitar el de la OMECA, dijo, voy a volver a solicitarlo, y él confiadamente dijo, lo más seguro es que sí nos los den el cambio ya de medida. ¿Por qué? Porque pues ya han existido varias cosas que han cambiado y como usted lo refiere, porque yo le dije, oiga, pues si ya cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces, lo solicitan y ¿qué pasa? Inmediatamente al día siguiente le dan sus resultados, que UMECA solamente le hizo una entrevista de 10 minutos y hasta ahí. O sea, corroboró datos solamente con las otras anteriores, con las otras evaluaciones. ¿Qué pasa con esto? Que inmediatamente me llaman y me dicen, Kelly, ahora salió peor. ¿Por qué peor? Yo le dije, es muy raro que una evaluación de la OMECA diga lo contrario a sus compañeros, ¿no? Entonces, resulta que la última hace una solicitud para que inmediatamente, o sea, todavía puntualizó de manera inmediata, se le hiciera el cambio de medida cautelar, pero al reclusorio. O sea, que inmediatamente prevención preventiva y que era oficiosa. O sea, que ya a la de ya, ¿no? Entonces, es ahí donde ya habíamos nosotros trabajado nuestras estrategias. Metemos nosotros el cambio de medida cautelar, obviamente con la pericial en criminología, y entonces, en el desahogo de la audiencia, ¿qué pasa ahí? Yo les comento esta situación para que ustedes vayan entendiendo un poco cómo lo hacemos eh, para ofertarlo con los abogados y posteriormente vamos a ir paso a paso. Al momento que se hace el desahogo de la audiencia, era el primer dictamen en criminología que se presentaba para la evaluación. Porque el juez le decía, ok, tú me estás pidiendo el cambio de medida, pero no me dices con qué fin, con por qué, ¿no? Entonces era como muy subjetivo, pero al momento de que existe una objetividad, que existe un dictamen en criminología para hacer el análisis, dar opinión técnica de las evaluaciones anteriores y además saber si existe un nivel de riesgo social y o peligrosidad, entonces es así como nos integra, ¿no? a la audiencia, pero en este sentido, obviamente el Ministerio Público ya se le había dado vista antes de solicitar igual la audiencia para el cambio de medidas cautelares, y el Ministerio Público y asesora jurídica, que la asesora jurídica era particular, hace referencia que eran muchas hojas y no le había dado tiempo en 2 días de estudiar todo, porque se pasaron más de 260 y tantos hojas aproximadamente. Entonces, que no le daba tiempo y pide, ¿no? Un tiempo para que le diera oportunidad de analizar este tipo de dictamen. Le dan